el micrófono a María para que nos presente el caso y luego pasamos a escuchar a Kelo, a Patricia y a Francisco. Adelante, María. Hola, sí, disculpen, estaba pasando la contraseña a todas las personas que me escribieron. Bueno, sigamos. Les agradecería igual si es que los que están conectados y saben de otras personas que estaban, si les pueden facilitar la contraseña para que podamos eh, sumarlos a la conversación. Un ratito. Ahí está. Bueno, la propuesta de hoy es hablar sobre las incidencias del aislamiento en las dinámicas familiares. El objetivo es propiciar ejercicios de identificación de base de datos de familias y sus necesidades especiales para las empresas, ¿verdad? Y la pregunta, digamos, que nos hacemos en general es cómo afecta la COVID-19 a las y los colaboradores de manera particular. Las planificaciones de recursos humanos de las empresas consideran recambios de puestos inmediatos para casos de especial atención. Entonces, en esa línea, ¿se me escucha? Perdón, porque me están escribiendo que... Sí. Ok, genial. Les planteo el caso que es Nicolás, es un joven que está estudiando contabilidad en una universidad privada y trabaja de cajero en un supermercado. Tiene una familia pequeña, su hermana mayor y sus 2 sobrinos. Nicolás es jefe de hogar ya que su hermana no puede trabajar debido a un problema cardíaco que la aqueja y además, desde luego, de los temas de cuidado de sus 2 hijos. Como no puede hacer teletrabajo, Nicolás ha dejado de tener contacto con su familia, no puede arriesgar contagiar a nadie considerando el débil estado de salud de su hermana. Por esto mismo está angustiado hace días, teme por su familia, ya que si su hermana llega a contagiarse de la COVID-19, sus sobrinos de 4 y 6 años quedarán a su cargo y él debe trabajar para mantenerlos. Además, se ha enterado de que un compañero ha dado positivo en el test, lo que implica para él que la enfermedad está cada vez más cerca de su comunidad. Entonces, para Patricia, hoy la pregunta sería, algunas empresas han incorporado el teletrabajo para enfrentar la situación de la COVID-19, lo que representa una oportunidad no solo para evaluar el trabajo flexible, sino también para cuidar a los colaboradores y colaboradoras y sus familias. Sin embargo, en muchos casos esto no puede ser factible debido a la naturaleza del puesto. Entonces, las personas deben salir de sus hogares para asistir al trabajo, lo que podría tener consecuencias emocionales y estas a la vez pueden convertirse en problemas de salud físicos, teniendo además un gran impacto en el aumento de incapacidades, desmotivación, baja productividad, bajo nivel de compromiso, entre otros. Sobre esto, ¿qué ejercicios debería realizar una empresa para velar por las condiciones físicas, emocionales, mentales de las personas que trabajan en la empresa, más allá de las propias de seguridad que obliga a la pandemia? Tendrías 10 minutitos, Patricia, para compartir. Un segundo. Ahí está liberado el micrófono, Patricia. Ya te escuchamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera comentar, porque este caso, aunque ficticio, se parece tanto a la realidad, ¿no? Y como Nicolás, son muchas las familias que deben estar enfrentando este desafío de cómo sobrevivir, proteger a la familia, a sus ingresos, a sus distintos integrantes, las relaciones familiares y también las relaciones laborales en tiempos de pandemia. Primero, quisiera referirme a Nicolás. Nosotros hemos identificado como IT, y así hemos compartido una nota a nivel global, que hay al menos 5 razones por las que los jóvenes se verán particularmente afectados por las repercusiones económicas de esta pandemia. Y esto es a nivel global y Paraguay y nuestra región no es la excepción.
Primero que toda la experiencia nuestra de OIT indica que los trabajadores más jóvenes suelen ser los primeros en ver recortadas sus horas de trabajo o definitivamente en ser despedidos, y que la falta de redes y de experiencias dificultan aún más la búsqueda de otro trabajo y, como nosotros queremos, otro trabajo decente. Y esta situación puede empujarlos además a trabajos con menos protección jurídica y social. Además, 3 de cada 4 jóvenes trabajan en la economía informal, una realidad muy importante en el Paraguay y en nuestros países. Sus ahorros son escasos o nulos, de modo que no pueden permitirse quedarse en cuarentena, si fuese el caso. En el caso de Nicolás no puede permitirse dejar de trabajar, está sus estudios y la responsabilidad que tiene con su hermana y sus hijos pequeños. Muchos de los trabajadores jóvenes tienen una forma típica de empleo, como trabajos a tiempo parcial, trabajos temporales o en el sector de las plataformas digitales, y estos trabajos pueden ser mal pagados, tener horarios irregulares, gozar de una protección escasa de seguridad en el empleo y quizás de nula protección social. Además, y en el caso de Nicolás es muy evidente, las personas jóvenes trabajan generalmente en sectores e industrias especialmente afectadas por la pandemia. En el caso de la provisión de alimentos, son aquellas industrias que nuestros países han declarado esenciales y que por tanto están en el centro de la gestión sanitaria para entregar servicios en el marco de la pandemia. Y muchos otros se desempeñan en otras áreas del sector comercio, por ejemplo. Si Nicolás trabajara no en la venta de alimentos de un supermercado, sino que lo hiciera en algún centro comercial, seguramente estaría sin trabajo. Y finalmente, también sabemos de que hay un marco general de automatización y el trabajo de los jóvenes es el que está más amenazado. Ese es en un primer lugar. Entonces pensemos en Nicolás, en un trabajador joven que debe conciliar sus estudios con sus responsabilidades laborales, y ahora en este contexto de pandemia, la verdad es que comparto las tribulaciones que debe experimentar y el dormir no tranquilo de Nicolás cada noche. Y un segundo aspecto, y en este caso para comentarlo también con Kelo y con el representante de UNICEF, es que hay acciones de empleadores que hemos promovido para contribuir con las familias durante el COVID, porque si bien los empleadores tienen una responsabilidad principal con respecto a los trabajadores que han contratado, el trabajador no es solo ese trabajador, esa trabajadora, también lo es su familia. Y aquí hemos hecho un ejercicio en conjunto con la UNICEF, donde hemos elaborado directrices que hemos puesto al servicio de las empresas con algunas medidas para facilitar esta conciliación del trabajo por un lado y la familia en este contexto tan particular. Y quisiera compartirles algunas de estas medidas que pueden ayudar a esta reflexión. Si pensáramos, por ejemplo, en el dueño del supermercado donde labora Nicolás. Primero, revisar las políticas laborales que están al interior vigente de esta empresa, ya sea por la aplicación de la legislación o de políticas en particular, para asegurarse de que presten apoyo suficiente a los trabajadores y a su familia. No pretender de que todo sigue igual. Claramente ahí la empresa y sus trabajadores deben revisar cuáles son las políticas que rigen a su interior. Adoptar buenas prácticas al aplicar políticas basadas en el diálogo social. Este es un punto muy central para la OIT. Creemos que en épocas de crisis, en épocas de gran tensión, debemos desarrollar una capacidad de respuesta, de resiliencia, basada en el diálogo social. Es decir, garantizar que las medidas de apoyo en el lugar del trabajo estén al alcance de todos, sin discriminación alguna, que todos los trabajadores las conozcan y comprendan y puedan aplicarlas fácilmente. Veíamos en el relato que Nicolás está preocupado porque hay un trabajador que está afectado por la enfermedad. Pareciera que no sabe exactamente cómo protegerse o no conoce el alcance de las normas que en el supermercado se están tomando, no solo para ellos como trabajadores, sino que en la interacción de los clientes. Entonces, si estas medidas son
compartidas al interior de la empresa, porque han sido dialogadas, claramente tienen legitimidad y de alguna manera constituyen una base muy significativa para que los trabajadores puedan desempeñarse con total tranquilidad. También la lucha contra la discriminación y la estigmatización social. También esto es importante porque hay que tener actividades de formación, qué es el COVID, cómo se contagia, cómo uno se protege, y también tener mecanismos de notificación confidenciales y seguros. No sabemos en el caso de Nicolás cómo se ha manejado la información con respecto a ese trabajador que ha dado positivo en el examen. Entonces, eso también nos importa. Hemos conocido, no sé si en Asunción, en el Paraguay, ha ocurrido, pero en algunas áreas de nuestros países, en Chile, por ejemplo, ha habido mucha estigmatización cuando se conoce en algún barrio de que hay una familia que tiene un integrante afectado por el COVID y que incluso han recibido manifestaciones, se les han pegado carteles pidiéndoles que se vayan, al igual que los funcionarios que laboran en las organizaciones de instituciones de salud. También adoptar disposiciones laborales favorables a la familia, a fin de ofrecer a los trabajadores mayor libertad y flexibilidad para realizar su trabajo. Si no fuera posible adoptar ninguna medida para fomentar el trabajo flexible, habría que buscar también formas de apoyo a los padres que trabajan, en particular mediante la prestación de servicios de atención infantil. Si bien este caso no es Nicolás el padre, si de alguna manera él está actuando como tal con respecto a la responsabilidad de los hijos de su hermana. Y no sabemos, por ejemplo, hermana que además tiene una condición de salud desfavorable para la pandemia, cuenta con servicios de atención infantil que le ayude a sobrellevar aún en cuarentena, identificando servicios de cobertura, de atención online, lo que fuera que disponga el Estado del Paraguay. Apoyar a los padres que trabajan mediante estos servicios adecuados de atención infantil, ya lo dijimos, reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, esta preocupación que tiene Nicolás de no contagiar, de que lo ha llevado a estar en una pieza distinta a la de su familia, precisamente para no comprometer la salud de su hermana y de sus pequeños sobrinos. También alentar a que los trabajadores puedan solicitar atención médica adecuada y ayudarles a enfrentar el estrés. Esto ha sido también una preocupación importante para la OIT, de que este riesgo sanitario de la pandemia no es solamente físico, obviamente que la mayor preocupación es el contagio, pero también hay un estrés muy importante en los trabajadores que están elaborando presencialmente o en teletrabajo, que obviamente ha afectado su salud mental, y entonces animamos que a las empresas no se les escape este manejo de la salud, no solo de la salud física, sino que también de la salud mental. Y también buscar, y así hemos visto distintas iniciativas del Estado paraguayo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Empleo, de cuáles son las medidas de protección social, respaldarlas sobre las distintas coberturas, los subsidios, aquello que busque proteger el ingreso de los trabajadores y de sus familias. Y finalmente, aunque no lo menciona, pero no sabemos, a lo mejor Nicolás está sindicalizado. Y otra de las recomendaciones importantes de la OIT en este tiempo es la necesaria solidaridad entre trabajadores y empleadores. Esto para nosotros es primordial. Creemos en el esfuerzo conjunto, en la solidaridad entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores, que como mecanismo más eficaz de responder al impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo son los trabajadores y los empleadores, y creemos que en las situaciones de crisis la colaboración y el diálogo entre los miembros de las organizaciones empresariales, de empleadores y las organizaciones de trabajadores puede realmente estimular el progreso económico y social y acelerar la recuperación. Recordemos de que este va a ser un tiempo largo, ahora estamos en la crisis sanitaria, pero seguramente luego estaremos en un largo momento de la recuperación económica. Muchísimas gracias, Patricia. Excelente la intervención y bueno, después vamos a profundizar. Creo que hay
Temita con mi pantalla, no sé si es que no se puede ver. Ahí se ve bien la Ya, pantalla. ya se ve bien, ya se ve bien. Sí, gracias Romain. Bueno, para Jobs, a los que se sumaron recién les quiero pedir que consignen sus datos en el chat y también decirles que vamos a ir un poco más de las 10 porque tuvimos un problema de hackeo, entonces empezamos un poco más tarde. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Bueno, ¿para qué lo de Jobs? A lo largo de las sesiones virtuales vimos cómo la pandemia se traduce casi en reinvención. Sobre esto, vimos esfuerzos que hacen las empresas para contener a sus colaboradoras y colaboradores, principalmente para mantenerlos en nómina y no dejarlos cesantes. Ahora bien, hay otra realidad y es la vinculada con la estabilidad emocional de las personas que trabajan en la empresa, su resiliencia y productividad. Entonces, la consulta va dirigida a las nuevas maneras de gerenciar en tiempos de la COVID-19. ¿Qué implica hoy tomar decisiones para las empresas desde recursos humanos, considerando los contextos familiares cercanos de cada persona? Tenés también 10 minutitos, Kelo, para Vale, aportar a esto. Muchísimas gracias. dale María, muchas gracias. Bueno, realmente creo que Patricia nos dio un resumen bastante completo sobre las circunstancias en las que las empresas estamos viviendo y muy valiosas las recomendaciones sobre los puntos que deberíamos atender y que en general podemos decir que este singular momento de la historia de la humanidad que nos toca vivir está moldeando para todos nosotros una nueva forma de gestión del talento en las empresas y de la relación entre los trabajadores y los empleadores y la sociedad toda, ¿verdad? La pregunta que plantea María encierra ya algo fundamental, que es la consideración del contexto familiar de cada uno de nuestros colaboradores. O podríamos hablar también de la consideración de la persona en todas sus facetas. Nicolás es estudiante, es un hermano responsable, tal vez tenga novia, sea hincha de un equipo de fútbol, profese alguna religión, viva en tal o cual barrio, tenga un hobby con el que pasa su tiempo libre, ¿verdad? Entonces, cuando Patricia se refería a él en forma bastante completa, yo querría agregar dos atributos. Se nota que es una persona muy generosa y por atender toda esta responsabilidad familiar de la que podría directamente desentenderse, como parece que se desentendió el padre de estos chicos, ¿verdad? Entonces es una persona muy generosa y muy responsable. Desde la perspectiva de la empresa, para tomar una decisión efectiva sobre la gestión de las personas, quién va a trabajar a distancia, por ejemplo, o si pensamos lo que le está pasando ahora mismo al Ministerio de Educación, que quiere instalar lo que es la educación a distancia en los hogares, nos damos cuenta de que necesitamos mucha información. Necesitamos saber quiénes de nuestros colaboradores tienen servicio de Wi-Fi en sus casas, quiénes tienen computadoras, quiénes tienen un espacio en donde puedan alejarse un poco del trajín diario del hogar para hacer sus tareas. Entonces, cualquiera sea la medida, nos tocó, por ejemplo, pensar en cómo facilitar el traslado de los operarios a la fábrica, y entonces yo necesito saber cómo llegan todos los días a trabajo, si llegan en moto, en auto, si cuántas conexiones de transporte público tienen que hacer, ya que son los potenciales puntos de contacto. Entonces, así como plantea el caso también, yo no puedo dejar de considerar algo tan importante como el contexto familiar para plantear oportunidades de trabajo o acordar condiciones con cada persona. Patricia hablaba del tema de los tiempos parciales, de diferentes tipos de acuerdos, que si yo no considero la situación particular de cada uno, yo podría estar asumiendo condiciones que no son reales y tomando, por lo tanto, decisiones desacertadas. Hay que compartir información, y estamos hablando de información muy sensible para la persona, que hace también a su intimidad y a dar a conocer su propia vulnerabilidad. La empresa, o podríamos decir los jefes o las personas que están más en contacto, las personas que gestionan la empresa, tienen que ganarse la confianza y tratar con respeto esta información. En ese sentido, menciono experiencias que no son de estas circunstancias, pero que han servido, por ejemplo, cuando programamos los menúes de los comedores de la empresa,
o en las campañas de gestión de los niveles de endeudamiento, o incluso en las campañas que hicimos de prevención de la violencia intrafamiliar, nosotros nos damos cuenta que la gente está dispuesta muchas veces a compartir esa información privada para recibir la ayuda, y entonces sí se puede lograr una gestión más efectiva de todas estas circunstancias, ¿verdad? El aplicar, por ejemplo, un instrumento como el semáforo de la pobreza, que fue desarrollado por la Fundación Paraguaya y que está promovido en Asunción por ADEC también, le sirvió a muchas empresas para conocer aspectos importantes del contexto familiar de sus colaboradores, y de esta manera poder mantener esta información actualizada permanentemente para tomar mejores decisiones. En esta era de la información, esto que se da por llamar People Analytics, que este análisis de la información sobre las personas y la fuerza de trabajo, se ha convertido indudablemente en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones y para que esas decisiones sean más efectivas. Hay una responsabilidad del gobierno. La legislación tradicionalmente tiene establecidos planes como la bonificación familiar, que apuntan a contribuir por lo menos económicamente al entorno familiar. En otras circunstancias, por ejemplo, habíamos trabajado en Jobs con empresas clientes para el desarrollo de programas de beneficios adicionales para los colaboradores, y partíamos de un menú de opciones que cada colaborador podía elegir, y muchas veces descubríamos comportamientos inesperados que respondían a las realidades de cada persona. De repente, un joven como Nicolás, por ejemplo, pensábamos que iba a estar más entusiasmado en un programa que le apoye a seguir sus estudios universitarios, y resulta que él prefería un plan de salud familiar porque tenía a su papá o a su pareja en un tratamiento por alguna enfermedad crónica. Entonces es como que cada uno marca sus prioridades según su realidad, y de esta manera la empresa completa, vamos a decir, esto que llamamos el salario emocional, para satisfacer de forma más completa las expectativas de cada uno de sus colaboradores. Hoy en día, muchas de estas medidas, al ser obligatorias, vamos a decir que pierden un poco su valor, porque antes el teletrabajo, la oportunidad de trabajar en casa era visto como un beneficio. En este contexto, vamos a decir que pierde eso, ¿verdad? Y en este momento vamos a decir que el foco principal es la salud. Imagínense que por esta exigencia extrema, estamos incluso registrando todos los días y a veces más de una vez por día la temperatura corporal de cada uno de los colaboradores, ¿verdad? Es un nivel de detalle que se requiere por las circunstancias y que creo que va a marcar un rumbo de profundo conocimiento de cada compañero de trabajo en la realidad que emerja después de esta circunstancia tan crítica, ¿verdad? Es importante también considerar el contexto familiar de Nicolás como una fuente de motivación para él. Yo creo que eso tampoco tenemos que perder de vista, ¿verdad? Tanto hablamos de los millennials como jóvenes que eluden el compromiso, y ahora vemos tantos de ellos, como decía Patricia, trabajando en el frente de batalla, o sea, jovencitos dispuestos a correr el riesgo de contagiarse porque tienen una causa, una razón. Y yo creo que muchas veces no se refiere solamente a la razón económica que hace el generar los ingresos para sostener su familia, sino que se refiere también a un compromiso genuino con la misión de su organización o del cargo que ejerce. Llámese enfermero, repositor de supermercados, cajero, como es el caso de Nicolás, o los recolectores de basura, que para mí son personas tan valiosas en este momento. Salen a trabajar cada día porque saben que hay personas que dependen de su trabajo para proteger su salud, para seguir viviendo. Y yo creo que ese sacrificio de estas personas inspira a que otras personas también lo hagan, y entonces tu propia familia reciba esos beneficios. O sea, Nicolás haciendo su sacrificio inspira a otros también a que hagan lo propio, y entonces su familia se ve protegida en tantos de estos servicios elementales. Notamos también estas primeras semanas que hay esposos, hijos, madres que están muy inquietas porque sus parientes dejan la casa cada día y se exponen, se sacrifican, y que constituyen, vamos a decir que al mismo tiempo ellos se preocupan, pero también son el mayor motivador que tiene cada uno de ellos para seguir trabajando con entusiasmo. Indudablemente a este muchacho
le inspira esta necesidad de sostener a su hermana, a sus sobrinos, ¿verdad? Y allí comparto lo que decía Patricia con respecto a la necesidad de mantener informada a la familia, saber la implicancia de las medidas que toma el gobierno en cada caso y cómo impactan en el trabajo de Nicolás. Y por el otro lado también acogerlo cada día con cariño. Asegurar, facilitar todas las medidas de higiene preventiva para que a Nicolás le sea fácil volver a entrar a la casa o ese espacio en el que él está manteniendo la cuarentena, ya que el cansancio y el estrés propio de una jornada laboral normal ahora se ve, vamos a decir, acrecentado por toda esta incertidumbre que estamos viviendo y hasta por la incomodidad de estas medidas de seguridad. Entonces, pensemos que una familia que provea una comida rica, una cama arreglada, una sonrisa o hasta el compartir con los niños, pueden constituirse en un bálsamo para ese trabajador que está poniendo todo su esfuerzo para seguir adelante, ¿verdad? Esto es importante, creo, para las personas que nos están escuchando ahora, ya que los Nicolás están afuera, están trabajando, ¿verdad? Y nosotros estamos o en casa o tenemos más posibilidades de acogerlos, ¿verdad? Y tendríamos que recibirlos cada día como héroes. Creo que deberíamos hacerlo siempre, ¿verdad? Pero este es un buen momento a lo mejor para comenzar y reconocer ese esfuerzo que está dando cada uno de ellos, ¿verdad? Un caso diferente creo que es, decía Patricia también, el caso de la gente que sí se puede quedar en casa. Entonces, si sus labores están vedadas por las medidas de seguridad dispuestas por el gobierno, uno se acoge a todo, aparte de la familia, a esa disposición de quedarse en casa, y el trabajador entonces tiene que buscar una manera de disfrutar de ese privilegio, colaborar con las tareas domésticas y hacer una rutina que le mantenga sano y le prepare para reincorporarse al trabajo, ¿verdad? Algunas empresas redujeron su jornada de trabajo para acompañar al gobierno. Creo que la gente está haciendo lo que más o menos puede, ¿verdad? Pero habiendo entendido un poco esta lección del 2020, cuando hace unos días Patricia, nuestro director de vigilancia, Guillermo Sequera, afirmó que teníamos que empezar a contagiarnos. Y creo que lo que quiso decir es que tenemos que informarnos mucho para proteger al enfermo y a su entorno. Saber si su vivienda y su familia tienen las condiciones para acogerle en cuarentena, si quién le va a preparar la comida, quién va a comprar la medicina, quién va a tomar la temperatura de Nicolás, si es que se contagia, ¿verdad? La empresa no puede eludir esta responsabilidad, y creo que en esta nueva sociedad que va a florecer después de este encierro, también los vecinos, los familiares y los compañeros de trabajo, así como te referías vos a los sindicatos, las asociaciones de empleados, tienen que velar por cada uno de nosotros. Las aplicaciones como de ayuda, como esta Ayuda Paraguay y tantas iniciativas que surgieron espontáneamente y tan rápido, nos demuestran que hay una vocación de servicio que tenemos los paraguayos y que esa red social, vamos a decir, tiene que servir verdaderamente para evitar nuestras caídas. Así que creo muy oportuno analizar este caso porque es lo que se viene, y tenemos que sacar ese estigma del enfermo como una persona que va a estar desintegrada, y al contrario, ver cómo ayudarlo a pasar este momento. Genial, muchísimas gracias, Kelo. Excelente la intervención. Bastante complejo, la verdad, el caso no solo de Nicolás, sino como decías, de todos los Nicolás que de repente uno se va al súper y ve esos chicos que te están ayudando, ¿verdad? Y imagina el riesgo que está dispuesto a correr para llevar el pan a la casa. Bueno, voy a dejarles ya en manos de Rafael, quien va a moderar un poco las preguntas, iniciando con una pregunta seguramente ya para Francisco de la oficina regional, y nos vemos al final. Muchísimas gracias. No te escucho, Rafael. Perdón. No, decía primero, gracias María por ceder el micrófono, y nuevamente a Patricia y a Kelo por dos intervenciones no solamente interesantes, sino muy relevantes al contexto que estamos atravesando. Y simplemente antes de pasar a la sesión de preguntas,
Primero, pedirles que por favor consignen sus inquietudes, sus observaciones en el chat. Segundo, reiterar que en cada una de las sesiones hemos venido compartiendo diferentes herramientas, documentos. Le voy a agradecer a los colegas de UNICEF si pueden compartir en el chat las herramientas que hemos compartido en sesiones anteriores, pero también que compartamos la nota técnica que UNICEF y OIT publicaron hace algunos días, a la cual hacía referencia Patricia. Es una herramienta muy valiosa que tiene que ver con este tema específico, y quizá, Kelo, que también puedas compartir en algún momento la herramienta que mencionaste. Parte del ejercicio es precisamente socializar estos recursos. Y como parte de ese proceso también, como hemos hecho en ocasiones anteriores, nosotros hemos facilitado estas sesiones en colaboración con nuestra oficina regional, que siempre trae una perspectiva en términos de lo que está ocurriendo a nivel regional. Y en esta ocasión vamos a pedirle a nuestro colega Francisco Weiber, del equipo de Alianzas Corporativas, una intervención en la que Francisco va a reaccionar a lo que han presentado Kelo y Patricia, hacer algunas observaciones sobre lo que ellos ven desde la perspectiva regional, y luego pasaremos a las preguntas. Así que de nuevo, por favor, compartirlas en el chat. Francisco, nuevamente gracias por sumarte. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias a todos, a Rafael, al equipo de Paraguay, a los colegas del OIT y de Jobs. Estoy hablando desde Panamá, la oficina regional de UNICEF para América Latina. Como dice Rafael, nosotros estamos trabajando ahora en 24 oficinas, más de 32 países en la región, y estamos viendo desde el lado del área de derechos del niño y empresas, que es un área que mezcla todo el enfoque de derechos con también la realidad empresarial. Estamos viendo un poco lo que comentaba Patricia y lo que comentaba Kelo. En realidad, muchas intervenciones me parece que han sido muy precisas en apuntar cosas que estamos viendo en muchos países de la región y que estamos viendo también en la guía que sacamos con OIT, que mencionaba Patricia. Ya la tradujimos a español y a portugués para difusión de la región. Se salió hace un par de semanas. Yo quería enfocarme ahora en unos puntos muy principales que, si bien son generales, creo que aplican a la situación en Paraguay, por lo que comentan ambos. El primer punto que mencionaba también Patricia es este tema de la recesión y el impacto que va a tener para los jóvenes, porque, digamos, estamos hablando también de los millennials, como decía, creo, Kelo. Los millennials han tenido que pasar de una crisis en 2009 y ahora los millennials más jóvenes, ya centennials, están pasando la crisis en 2020, que esto va a trastocar todas las paradigmas que tenían sobre el futuro del trabajo y lo que querían hacer en el trabajo. Entonces, no hay que dejar de lado que esta también es una crisis silenciosa que va a afectarlos en ese sentido. El segundo punto que quería mencionar, que también habló Patricia un poco, es el tema de las diferencias en tipos de trabajos. Cuando hablamos de trabajos y qué se involucra, nosotros vemos hasta 3 tipos de trabajadores, que también Nicolás es uno de los 3 tipos. Uno son aquellos que pueden darse dentro de las circunstancias teletrabajar, que digamos que son una minoría en la región, las personas que pueden teletrabajar, porque la gran mayoría de personas en la región que tienen familias, padres y madres, son informales, y ese es el segundo tipo de trabajador que estamos viendo, y lo diferencio del sector esencial, porque a diferencia de los sectores esenciales, que son retail, seguro, medicina, diría hasta cierto punto también educación, pero si no es tan esencial porque no es presencial. Pero el tema de la informalidad es que no hay ningún tipo de protección social, no hay ningún tipo de base, y ahí realmente es un poco más las medidas que se puede hacer después. Sobre los sectores esenciales que mencionaba también Kelo y Patricia, que nos estamos dando cuenta de que estos sectores, estos trabajos que siempre el mercado o las sociedades habían infravalorado, y en ese sentido también habían hecho que sean salarios más bajos y de condiciones más complicadas, son ahora la base de la cadena de distribución. Estamos viendo que las personas que necesitan, que teletrabajan, necesitan estas personas para conseguir
acceso a comida o a recursos básicos. Y entonces cuando colapsan un poco los sistemas de cadenas de valor en los países, vemos que al final siempre hay gente que está expuesta a estos trabajos y suele ser personas que son de estratos socioeconómicos más bajos y que son familias que también tienen, como menciona el caso de Nicolás, mayores vulnerabilidades de plano, y son aquellas familias las que van a tener que solventar parte de la emergencia. Y aquí pasa el último punto que tiene que ver con ya el tema de qué pueden hacer las empresas, que es lo que decía Kelo. Pareció súper fuerte esta idea de data de composición familiar, que es un tema que estamos viendo en muchos países, que las empresas en realidad no hay un estándar de cómo se debe componer la información familiar de los trabajadores. Uno, por temas de privacidad, y dos, por temas de hacer un registro exhaustivo, como decía Kelo, las dificultades que hay para realmente tener información actualizada de las familias, de los trabajadores. Esto es sumamente importante para emergencias, como nos estamos dando cuenta en este momento. Si todas las empresas hubieran tenido información actualizada de todos los trabajadores, al menos información que sea de plano útil para poder identificar, georreferenciar y poder tener más claridad de cuáles son las vulnerabilidades más claras de esas familias, podrían haber quizás resuelto de manera más expedita la distribución de trabajos y quiénes hacían trabajo esencial, quiénes hacían teletrabajo. Un poco lo mencionaba Kelo, pero ese tema no está estandarizado en la región, no hemos visto, son más empresas que hacen que no hacen. Entonces, esta información debería ser una buena práctica, especialmente en sectores de alta empleabilidad, como manufactura, como fábricas, como retail. Y para cerrar, todo este tema que mencionaba, que también está en la guía que decía Patricia, son iniciativas que los empleadores pueden tomar para proteger a las familias, porque nos estamos dando cuenta que el trabajador, digamos, antes era como termina de trabajar, va a su casa y ya es como que, bueno, por su lado. Ahora en este contexto, realmente está en su casa todo el tiempo o está fuera en el trabajo y tiene que regresar a una casa. Entonces, es una situación en la cual se está visibilizando mucho más la realidad familiar que antes, que es un tema que antes se mencionaba, pero no estaba tan claro. Y ahora se pueden hacer muchas cosas como empleador. Digamos, la idea un poco es cómo uno sale de esta crisis con una fuerza laboral más comprometida con tu empresa, si se puede, y hay muchas cosas que salen en la guía también que están orientadas hacia eso. Es la empresa como un actor proactivo de la sociedad que ofrece soluciones para el empleado, a la empleada y para sus familias. Y yo no voy a repetir lo que dijo Patricia porque mencionó muy claramente, pero sí quería dar énfasis en algunas cosas como hacer este apoyo muy claro y muy expedito a nivel corporativo para que el empleado sienta de que, uno, su estabilidad económica va a ser respetada en el plazo de corto tiempo, y dos, que el balance de vida-trabajo también va a ser respetado. Y esos dos elementos creo que son los mínimos esenciales para asegurar que él o la trabajadora se sientan que pueden hacer su trabajo de manera adecuada. Segundo, tener un enfoque sectorial también, porque diferentes sectores industriales tienen diferentes roles que cumplir. Digamos, sectores de salud privada tienen un rol muy distinto que sectores de retail y que sectores como educación privada o sectores como, por ejemplo, hotelería y turismo. Estamos viendo en muchos países cómo en hotelería y turismo se están donando cuartos de hoteles que están abandonados o vacíos para personal médico, para personal de estudios esenciales, para que puedan descansar, no tengan que hacer un commute o un viaje tan largo al lugar de trabajo. Entonces, acciones que hay que pensar fuera de la caja para asegurar que eso también esté en la discusión, y redes de soporte interno, como decía Kelo también, me parece, esta idea de que los trabajadores son una comunidad y colegas, si son sindicatos o no son sindicatos, que al final hay que ver cuánta gente está en sindicatos en la región versus los que no. Y también esta idea de redes de contacto, que van desde WhatsApps comunes hasta cuidar personas que estén, o las familias de personas que estén infectadas, que los colegas puedan coordinar y puedan llevar insumos esenciales, puedan llevar información a la familia y la empresa esté atrás apoyando esto como una manera corporativa, que también sea un ejemplo de responsabilidad en ese sentido.
Y nada, yo quiero cortarlo para las preguntas porque no quiero extenderme mucho. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Muchas gracias, Francisco. De verdad que una intervención también muy ilustrativa. Sobre todo, tú has planteado una serie de transformaciones, de mecanismos, de formas de relacionamiento, de maneras de apoyo a los trabajadores que han sido de alguna forma generadas por la pandemia, pero que también plantean una manera quizá de mirar al futuro en términos de cómo se pueden manejar esas dimensiones. Así que realmente un aporte muy valioso. Les invitamos nuevamente a que compartan sus preguntas. Mientras yo voy a formular un par de preguntas. La primera para Patricia. Patricia, tú hiciste alusión a la importancia del diálogo social entre gobierno, empleadores, trabajadores, como parte de ese proceso de identificación de soluciones, de maneras de facilitar el trabajo y de alguna forma tratar de mantener, digamos, todo ese tejido que es necesario para apoyar a las familias y a los trabajadores. Hasta ahora, en lo que ustedes han observado a nivel regional, ¿cuál ha sido la dinámica de ese diálogo y qué lecciones estamos aprendiendo a nivel de la región que quizá podrían ser de gran relevancia para los participantes? Y para tú igualmente hiciste alusión a algunos aspectos clave en términos de cómo el sector empresarial en el país debe asumir algunas de estas situaciones, de estos desafíos, en términos especialmente del apoyo que hay que dar a las familias, la educación que debe darse, el compromiso que hay con los trabajadores. De nuevo, en lo que ustedes observan hasta el momento, ¿cuál ha sido esa dinámica en el Paraguay y qué reflexiones y recomendaciones tendrían ustedes en este momento? Entonces arrancamos con Patricia y Francisco. Lo que sugeriría es que escuchemos las preguntas y al final te cedemos el micrófono para que nuevamente reacciones a lo que se haya dicho. Gracias. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Efectivamente hemos puesto mucha atención y hemos promovido con decisión el diálogo social. Esto es porque en el lugar de trabajo, más allá de las disposiciones de la autoridad, hay cuestiones que, como bien decía Kielo, se resuelven en la empresa, en el lugar de trabajo. Más allá de que las políticas y las leyes que se han dictado o que se han aplicado son de carácter general, el día a día se vive al interior de la empresa. Entonces yo quisiera distinguir dos niveles. El diálogo social que debe existir a nivel nacional entre las organizaciones que representan a los trabajadores, a los empleadores y el gobierno, que es un nivel macro, donde esperamos que en el Paraguay y otros países hayan grandes acuerdos para la protección del empleo y la protección de los trabajadores, la protección de las empresas y el bienestar de las familias como un gran eje nacional. Y en eso hemos estado animando los distintos países en la región, cada cual con sus distintas dinámicas y dificultades. Y otro nivel es el interior de cada sector de actividad y más precisamente luego a nivel de empresa. Entonces creo que hay que enfrentar con decisión esos tres niveles. Necesitamos la articulación a un nivel nacional, que sin duda van a ser las grandes normas y políticas que acompañan la crisis sanitaria y la recuperación que nosotros queremos que sea con trabajo decente. Queremos poner al centro de este diálogo social el objetivo de acordar una recuperación con trabajo decente. Pero para que eso se materialice en todas las esferas, es muy importante el diálogo en el supermercado con el empleador y Nicolás y sus compañeros. Nicolás y sus compañeros organizados en el sindicato, o Nicolás y sus compañeros. Es decir, como bien decía Kielo, cada situación del trabajador y su familia se va a definir en su entorno, no solo depende de las políticas nacionales. Entonces creo que esto es absolutamente relevante porque todo indica que este va a ser un periodo largo. Ahora estamos viviendo la crisis sanitaria propiamente tal, pero los efectos
de esta pandemia van a ser efectos sociales, económicos, laborales. Vamos a vivir luego quizás una pandemia social, laboral, económica que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y nuestro temor es que el costo del impacto que esta pandemia tenga afecte a los trabajadores y a las empresas más vulnerables. Entonces, claramente no es lo mismo la situación de la gran empresa en Paraguay que de las pequeñas empresas que tienen condiciones y un entorno distinto para responder con solidez frente a la crisis. ¿Para qué decir en el mundo informal? Ya lo recordaba Francisco, estamos hablando de porcentajes enormes en el Paraguay de actividad económica que se desarrolla en el sector informal, esto es también trabajadores y empleadores que están en este sector. ¿Qué vamos a hacer para protegerlos? Lo que sí tenemos claro, y es algo que compartimos fuertemente con Naciones Unidas y especialmente con UNICEF, es que tenemos que hacer esfuerzos decididos para que los costos de esta crisis no la paguen los trabajadores más vulnerables, no la paguen las empresas más vulnerables, y al interior de los países sabemos la condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, y para qué decir cuando se es una niña o una joven. Entonces queremos ver que este diálogo ponga en el centro a las personas, a los trabajadores, a las empresas y a sus familias. El binomio trabajador, trabajadora y familia hoy es más importante que nunca, porque esta pandemia no permite segregar en individuos. Esta pandemia nos ha vuelto un colectivo, lo queramos o no, haya sido nuestra opción de vida, nos ha convertido en un colectivo, dependemos los unos de los otros. Y créanme que los trabajadores más vulnerables, las empresas más frágiles y las familias que están en una condición más precaria dependen mucho más de nuestro esfuerzo. Gracias, Patricia. Adelante. Y bueno, habías hecho la pregunta relativa a cómo estamos trabajando a nivel de empresa, en la conexión también con las familias para aunar este esfuerzo que decía Patricia de considerarlo como todos juntos, ¿verdad? Acá tenemos que salvarnos todos, ¿verdad? Con los mayores y menores niveles de vulnerabilidad, como se señalaban, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que una de las virtudes que tiene este virus es que no hace preferencias, ¿verdad? Estamos todos muy expuestos, así que creo que ahí nos está ayudando un poco a vernos como colectivo. Te diría, Rafael, que un tema muy importante para esta cuestión de concienciación y de cambio de hábitos, yo te diría, el pueblo paraguayo es un pueblo que históricamente hemos actuado a nivel de medidas de seguridad con una confianza que yo le llamo, entre comillas, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Era como que las amenazas estaban para los otros, pero para mí no. Entonces yo subo a la moto y no uso casco, yo estoy en la fábrica y no me pongo los protectores, ¿verdad? Porque parece que a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y creo que en ese sentido fue muy efectiva la medida tomada por el gobierno, la seriedad con la que se trató esta situación, porque en todos los niveles yo creo que se percibió la grave amenaza de esta pandemia y el grave impacto que puede tener. Entonces, el valor de los medios de comunicación y sobre todo del asertivo manejo que están teniendo las autoridades, principalmente con una cuestión de transparencia, de dar a conocer la situación real en el país, creo que fue muy importante. Ellos mismos como que revelaron la vulnerabilidad del sistema de salud, los profesionales de la salud también expusieron esto, ¿verdad? Y creo que eso llamó a la conciencia de todas las personas, incluidos, como estamos diciendo, estos cuentapropistas y toda esta gente que trabaja en el ámbito informal, que llegó hasta ellos, creo, claramente este mensaje. Hoy las empresas creo que están absorbiendo ese mismo valor y comenzamos a notar, esta semana tuvimos los primeros casos de contagios dentro de las empresas y las empresas transparentan la situación. Y entonces exponen en las redes, comentan, hubo un caso en tal sucursal, ya desinfectamos la sucursal,
avisan que fue en tal edificio, porque es un edificio de varios pisos, para que todos los moradores de ese edificio estén al tanto de la circunstancia, ¿verdad? Entonces, manejando en forma muy, creo yo, muy acertada, porque se está protegiendo la información de la persona, nos está señalando a la persona también para evitar esa violación de su intimidad, pero sí se está advirtiendo al público en general que la persona en tal o cual empresa, en tal o cual lugar hubo un caso, y que la empresa está asumiendo esa responsabilidad. Yo creo que para las familias, para los clientes, para todos los que tienen contacto con estas empresas, es muy valorada esta transparencia. Y creo que esa es una modalidad que se está instalando. Yo no sé si cuando se haga más generalizada la infectación de la gente, ¿verdad? Esto vaya a ser tan relevante como es ahora, ¿verdad? Porque por ahora, por lo menos, yo creo que nos está sirviendo a todos para decir, bueno, en esta nueva realidad, como creo que señalaba también alguna de las autoridades, no tenemos que satanizar al enfermo, sino que tenemos que pensar que esta es una situación que se va a dar y que para muchos de los trabajadores y muchas de las personas va a ser una circunstancia de salud que van a tener que aislarse, tomar los cuidados, pero que no va a requerir hospitalización ni llegar a situaciones más graves, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy útil, y también fue muy útil en el sentido de hacer las alertas con respecto a los adultos mayores, y creo que la mayoría de los adultos mayores están conscientes de la amenaza que representa el virus para ellos, y todas las familias también estamos conscientes de la necesidad de cuidarlos y de aislarnos de ellos temporalmente y de asegurarnos que tengan todos los servicios necesarios para poder sortear esta situación en forma lo más positiva posible, ¿verdad? Pienso que eso a nivel de cómo estamos encarando hoy es demasiado importante el tema de comunicación, concienciación y transparencia en la información. Muchas gracias, Kelo, y gracias a los colegas que han compartido algunas preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas y luego pasaremos a Francisco para ir cerrando, lógicamente, con unos minutos de retraso por la situación que ya conocen. La primera pregunta de Alberto Salustro, de manera concreta, 2 o 3 acciones para implementar en la empresa con relación al seguimiento y apoyo emocional, mantener un psicólogo a quien se le pueda llamar, que la gente pueda compartir cómo se encuentran. Entonces, esa es una primera pregunta, y quizá, Kelo, esa pregunta te la traslado a ti. Otra pregunta, esta es para Francisco, por parte de Andrea Machaín, sobre la situación de los cuentapropistas y de los trabajadores informales. Si pudieses ampliar un poco tus reflexiones sobre lo que los empleadores, digamos, dependiendo de las relaciones que existan, pueden tener un rol mucho más claro en términos del apoyo que se puede dar a estas personas. Y una tercera pregunta que me parece muy interesante y se la voy a compartir a Patricia, es de parte de Sofía Cáceres. Creo que aquí en Paraguay cambia el eje de conversación. Es tiempo que animemos a los colaboradores, dejar de hablar solo de la prevención del COVID-19 y pasar a discutir sobre qué haremos si alguien se contagia, animar al trabajador a hablar sobre estos temas en sus casas, con sus familias, y ponernos a disposición en este diálogo para ayudarle en caso de que esto suceda. Y esto, Patricia, creo que tiene que ver con un aspecto que señalabas en términos de la importancia de educar, en cierta forma de empoderar al trabajador para que también en su hogar, en su espacio familiar, pueda tener un rol mucho más significativo de alguna manera, precisamente por su exposición regular al virus durante su actividad laboral, y entonces cómo también convertirse en un eje de protección y de apoyo al resto de la familia. Entonces, arrancamos en ese orden, Patricia, Kelo, y cerramos con Francisco. Adelante, Patricia. Perfecto. Le agradezco mucho la pregunta, Sofía.
porque efectivamente cuando distinguíamos entre crisis sanitaria y vivir en la pandemia, es precisamente porque esto va a empezar a ocurrir. Cuando estemos en octubre, bueno, yo no soy, aquí no están los colegas de OPS, entonces admitan la ficción ignorante de quien no conoce los temas sanitarios, pero supongamos de que estamos en abril del próximo año. Todo indica de que este virus nos va a acompañar y seguramente a lo mejor ya vamos a estar en nuestros lugares de trabajo con protocolos sanitarios activos y nuestros compañeros o nosotros mismos nos vamos a contagiar. Entonces, lo que apunta Sofía es a esto que al hacerse cargo de vivir en una pandemia, no solo de los efectos sociales y económicos, sino que también cómo va a cambiar la manera de trabajar, ya que él lo decía, es decir, vamos a volver a trabajar cuando tenemos que mantener 1 metro de distancia entre nosotros. ¿Cómo van a ser nuestras reuniones? Vamos a disponer, todos hoy día tenemos derecho y acceso a un baño con agua potable, con jabón, con alcohol gel, con mascarilla. No es así en todos los lugares de trabajo. Y no es así en grandes empresas porque no tendrían por qué considerarlo, pero también no va a ser así en empresas que no cuenten con los recursos para ellos. Entonces, estos protocolos sanitarios de cuando se vuelva a trabajar, no vamos a volver a trabajar en cualquier condición. Esa es una primera cuestión, es decir, cómo las empresas se van preparando en conjunto con sus trabajadores, porque alguien tiene que cumplir las reglas. Esta es la clásica dilema de la seguridad y salud en el trabajo, en que está el casco, está el implemento y el trabajador no lo quiere usar. Bueno, entonces esto vamos a necesitar la colaboración de que la empresa tenga todos los implementos y los protocolos y los trabajadores seamos parte de la implementación efectiva de este protocolo para cuidarnos a nosotros, nuestras familias y nuestros compañeros en el lugar de trabajo. Pero una segunda cuestión es que, ¿qué va a ocurrir cuando alguno de nosotros o nuestro compañero de trabajo dé positivo? ¿Cuál va a ser el tratamiento que se va no solo desde el punto de vista de la autoridad sanitaria y del tratamiento físico para recuperarse rápidamente de la enfermedad, sino que cuál va a ser el protocolo al interior de la empresa y cuál va a ser el marco de actuación con respecto a su familia? Entonces creo que tenemos que prepararnos, no tenemos mucho tiempo. Es cierto que este virus nos pilló a todos, por lo menos en esta región, en la mitad de las vacaciones. Hemos tenido que reaccionar sobre la marcha, pero sobre esto no hay excusa, porque sabemos que vuelve y ya estamos viendo a países que están retornando progresivamente y de manera gradual a las labores económicas. Entonces miremos lo que están haciendo en España recién, en Alemania. Esto va a ocurrir. Nosotros estamos viendo una película cuyos, esto es como los spoilers de la serie, uno sabe que hay otros capítulos, no necesariamente va a ser el capítulo que en América se exhiba o que en el Paraguay nos toque ver, pero ya tenemos algunas señales de lo que va a ocurrir. Entonces creo que es inexcusable que ahora, en medio de la crisis, yo sé que es mucho trabajo, las empresas junto a sus trabajadores y con el amparo de la autoridad, hay que pensar y acordar cuáles van a ser los protocolos para volver al trabajo de manera segura, de manera protegida, y además qué va a ocurrir cuando alguno de nosotros, en el largo tiempo que nos acompañará este virus, mientras la vacuna no nos venga a salvar, vamos a tener que reaccionar. Y ahí hay que cuidar no solo el aspecto sanitario, sino que también la no discriminación, la no estigmatización y por supuesto asegurar de que ese trabajador enfermo tenga la protección a sus ingresos para garantizar el bienestar de sus familias. Muchas gracias, Patricia. Adelante, Kelo. Sí, atendiendo un poco a la pregunta que hacía Babio Salustro, yo creo que hay un tema, les hablaba antes de la transparencia en la información, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema, es un ejercicio que yo, como un tip, yo diría, comencemos a aplicar a nuestras empresas, hacia adentro de nuestras empresas, esa misma transparencia. Informar semanalmente o diariamente si hay personas infectadas y cómo están siendo tratadas, además al estilo Mazzoleni, vamos a decir, así como el ministro nos está informando lo que pasa en el país, creo que cada uno de los empresarios podríamos informar lo que está pasando hacia adentro de nuestras empresas, cuánta gente se recuperó, cuánta gente está en cuarentena.
El gobierno también previó con ese decreto qué va a hacer con las personas que no tengan dónde hacer su cuarentena, o sea, que su hogar no tenga un espacio propicio. O puede suceder como este caso que estamos viendo, que yo pueda hacer la cuarentena, pero ¿qué hago con mis hijos? Entonces, pienso que allí podríamos hacer funcionar una red social a nivel, hablo no de tecnología, sino que red social de personas unidas a nivel de empresa, ¿verdad? Para que uno diga, bueno, si vos te enfermas, ¿quién le va a cuidar a tus hijos? ¿Dónde vas a hacer tu cuarentena, verdad? Y entonces los empresarios estar al tanto de esa situación y ver cómo podemos ayudar o cómo puede ayudar la asociación de empleados o el sindicato para dotar a esa persona de los servicios que necesite para su recuperación y asegurarnos que lo haga de buena forma, ¿verdad? Y extender esto a las familias, ¿verdad? Si yo estoy incorporando, por dar un ejemplo, este esquema de lavado de zapatos antes de ingresar a la empresa, porque se reguló que ese es un tema importante, entonces asegurarme también que la persona tenga alguna disciplina o un mecanismo de higiene al llegar a su hogar para proteger también a los miembros de su familia, ¿verdad? Vimos ejemplos en empresas donde incluso con un poco de juegos y haciendo un poco divertido, sacar una foto del lugar donde limpias los zapatos, sacar una foto de qué haces, cómo entras a tu casa, qué sé yo. Entonces, se hace algo más lúdico y al mismo tiempo vamos viendo en qué hogares se están respetando de manera más fiel las indicaciones de salud. Entonces, yo les diría eso, ¿verdad? Mantener la comunicación estrecha con todos, ser francos con lo que está pasando y esto que decía Patricia, de saber que esta circunstancia es la que vamos a vivir y asegurarnos de que todos nuestros trabajadores estén preparados para sortear la situación de la manera más efectiva posible. Muchas gracias, Kelo. Y simplemente decir que en la sesión anterior se compartieron algunas acciones que las empresas están implementando y precisamente algunas ya han establecido ese tipo de apoyo psicosocial y emocional a sus equipos. Así que esa es una acción muy concreta. Francisco, para que respondas a la pregunta y de paso tu mensaje final, algo que también le quiero pedir luego a Patricia y a Kelo que piensen en lo que en 30 segundos podrían dejarnos como el mensaje para llevarnos a nuestras casas y a nuestras empresas, para los colegas del sector empresarial que están en la sesión. Adelante, Francisco. Sí, voy a tratar de ser rápido porque sé que estamos pasados del tiempo. Sobre la pregunta de Andrea de qué hacer con cómo apoyar a los trabajadores, entiendo, independientes, que en Paraguay se llaman cuentapropistas, como en muchos países tienen distintos nombres, pero es el mismo concepto. Lo principal que estamos viendo es que hay que, o sea, si usted es una empresa, termine de pagar los servicios de las personas independientes, porque la cadena de pagos, cuando se rompe, los que más se afectan son los independientes y la última parte de la cadena. Entonces, mi recomendación súper rápida es eso. Trate de integrar. Yo sé que hay muchos sectores en los que además existen empresas formales que emplean trabajadores que están en planilla y trabajadores que no están en planilla por determinadas circunstancias que van desde agricultura o la agroindustria hasta, como decía Patricia, contratos temporales de muchos jóvenes. Entonces, en ese sentido, esos trabajadores temporales, ¿cómo está la empresa teniendo acciones para ellos? ¿Se está considerando como parte de la estrategia de recursos humanos? Es importante que también sea parte de una estrategia ampliada, especialmente ahora y por el corto y mediano plazo, porque eso lo amerita. Y en general, como el tema de pagar salarios es como lo más esencial, puede sonar lo más básico, pero en este contexto, una empresa que cumple con pagar los salarios de sus empleados es una empresa que está haciendo mucho por las familias de esos trabajadores. Muchísimo. Pues estamos viendo muchos países en la región donde están sacando leyes de flexibilización laboral, de flexibilización de suspensión temporal de puestos, y entonces siempre hay empresas que van a resaltar, porque cuando pase esta crisis se van a acordar mucho de las empresas que sí estuvieron ahí para pagar los salarios, para apoyar a las familias, como decía Kelo,
para hacer un diálogo que sea realmente un diálogo honesto entre trabajador y empleado y empleador, como decía Patricia. Entonces, mi mensaje final, ya Rafael, para ir cerrando, es eso. El sector privado tiene un rol esencial en esta crisis. Quizás nunca ha sido tan claro el rol de las empresas en una crisis como ahora en América Latina, en el cual el mayor impacto que estamos viendo, más el sanitario, va a ser el económico, y ahí el sector privado está sufriendo las consecuencias económicas, pero también tiene un rol para decirle a todas esas familias en Paraguay y en toda la región que existe un sistema de protección que los va a cuidar. Si bien el sistema de protección social no cubre a todo el mundo y es difícil que lo cubra en esa circunstancia, que esperemos que en 5 o 10 años lo pueda hacer, pero mientras tanto, esos empleados que trabajan para ti, para tu empresa, son las familias que tienen niños, niñas, adolescentes, y en las cuales hay que invertir tiempo, recursos, información y también, pues, un poco de humanidad para tener eso en el centro, ¿no? Que sea el centro de la respuesta. Nada, con eso corto, y otra vez, Rafael, gracias por el espacio. Gracias, Francisco. Patricia, 30 segundos. Sí, junto con dar las gracias, quiero usar mis últimos 30 segundos para manifestar nuestra preocupación por los trabajadores jóvenes. Todos sabemos lo determinante que es nuestro primer empleo. Tenemos estudios en que si un primer empleo es trabajo decente, con protección social, con contrato de trabajo, sindicalizado, esto marca una ruta. Es más probable de que tengas una trayectoria laboral de trabajo decente si tu primer trabajo fue un trabajo con trabajo decente. Entonces, esto va a marcar una generación, sin duda va a ser inolvidable. Entonces, si junto con poner al centro a los trabajadores y sus familias, pongamos especial cuidado en los trabajadores jóvenes que van a ser luego los padres y madres de familia, los trabajadores que van a marcar una generación muy importante. El Paraguay es un país joven, y eso debiera ser también un motivo de gran preocupación de las empresas, de cómo proteger a sus trabajadores jóvenes, que van a ser los que los van a acompañar hasta el fin de esta pandemia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Kelo, adelante. Gracias a ustedes. Creo que tenemos que establecer acuerdos que nos protejan mutuamente. El rol de cada empresario hoy también es inspirar a esos jóvenes, como decía Patricia. La familia y las personas estamos buscando desarrollar nuevas condiciones para salvarnos juntos. Al suspender los besos y los abrazos, el Papa Francisco nos desafiaba hace una semana a la creatividad en el amor, ¿verdad? Y creo que las empresas estamos hoy desafiadas a sí mismos a la creatividad para mantener los puestos de trabajo, las oportunidades de trabajo de cada trabajador, y tener presente a sus familias cuando lo hacemos. Acá tenemos una gran amenaza, que es la esperanza de volver a nuestra inercia, ¿verdad? Yo diría que es tan importante espacios como este que ustedes están promoviendo, porque entonces es como que consolidamos lo aprendido hasta ahora y nos aseguramos de que estas buenas prácticas sobrevivan al final de la crisis, ¿verdad? Y no sea que busquemos reacomodarnos, sino que sea realmente una nueva sociedad, unos nuevos vínculos que nos hagan a todos como sociedad mucho más fuertes. Muchas gracias, Kelo. Entonces, como hemos hecho en ocasiones anteriores, no voy a pretender resumir lo que ustedes han dicho. Realmente ha sido muy rico, muy revelador, ilustrativo, y creo que nos deja muchas ideas para avanzar, pero simplemente destacar 3 o 4 aspectos que al menos a mí me quedan muy claros. Primero, la importancia del diálogo social, al que ha hecho alusión Patricia, especialmente en términos de colocar no solo al trabajador, sino a su entorno familiar en el centro de ese diálogo, para que las medidas realmente respondan a esos contextos, y la importancia de priorizar el trabajo decente, especialmente con los jóvenes, ¿no? Creo que son 2 mensajes muy importantes que tú nos has dejado, Patricia. Segundo, me parece súper importante lo que se ha dicho sobre el empoderamiento del trabajador, la educación del trabajador, porque a diferencia, digamos, del pasado, lógicamente lo que se hace en la empresa, si bien tiene, como siempre, una implicación en el hogar, hoy adquiere una mayor
dimensión, precisamente por todos esos aspectos que ustedes han mencionado, en términos de los riesgos, en términos de la protección de las familias, en términos de la vulnerabilidad de esa estructura familiar, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Paraguay, donde familias extendidas viven bajo un solo techo. Entonces, en la medida en que se empodere, se eduque al trabajador, se está también protegiendo al entorno familiar, incluyendo niños y niñas. El tercero, algo que tú has reiterado, Kelo, en el sentido de la transparencia y la construcción de confianza. Esto lo hemos visto en epidemias anteriores, en la medida en que haya mayor confianza y transparencia en el manejo de la información, en la manera como los ciudadanos, en este caso los trabajadores, asumen las recomendaciones, es vital para no solamente controlar, sino luego el proceso de recuperación posterior a una epidemia, o en este caso una pandemia. Entonces, ese aspecto es fundamental y yo creo que la analogía que hacías de gobierno y empresa, en el sentido de que la empresa debe manejar ese nivel de transparencia, me parece que es una recomendación súper importante. Y luego, algo que señalaba Patricia en el sentido de no quedarnos en el momento, sino también pensar a futuro, la preparación, la importancia de pensar en los escenarios que siguen, pero a partir de lecciones, de protocolos, de experiencias sobre las cuales podamos construir. Entonces, yo creo que esos son mensajes muy importantes, además de aquellos aspectos muy puntuales que ustedes han señalado y muchos de los cuales también están contenidos en la guía técnica que ya hemos compartido. Y luego, por supuesto, en la serie de observaciones que hizo Francisco, precisamente sobre las diversas maneras como las empresas están pensando y actuando para apoyar la respuesta en diferentes formas. Entonces, creo que nos dejan con una serie de reflexiones muy importantes, muy aplicables. Quiero cerrar de nuevo agradeciendo a Pacto Global, al canal 5 Días y a nuestro Consejo Consultivo Empresarial por el apoyo, por sumarse a esta iniciativa. Agradecerle a los colegas de la oficina regional, a Francisco y a Romain, por todo el apoyo que nos han dado en este ejercicio. Por supuesto, a Patricia y a Kelo, que realmente nos han enriquecido con sus reflexiones. A todos ustedes por sumarse, a pesar de las dificultades que tuvimos con el hackeo o el Zoom bombing, como se le conoce. Y decir que para UNICEF Paraguay realmente constituye una oportunidad de crear este espacio de diálogo y reflexión, como ya lo decían algunos de los colegas en el chat. Así que estamos realmente muy agradecidos con la participación y muy complacidos con el nivel de discusión. Y voy a cerrar diciendo, porque sé que para los colegas de la oficina regional, tanto Romain como Francisco, sé que se está considerando la posibilidad de hacer esto a nivel regional. Y creo que hoy tuvimos una lección aprendida en términos de la mecánica del ejercicio. Habrá que pensar en maneras de evitar que una situación como la que se dio hoy se repita. Pero de nuevo, creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor. Les invitamos nuevamente al cierre de este ciclo el próximo martes. Vamos a tratar de hacer una difusión aún más fuerte para que tengamos un mayor nivel de participación, pero ciertamente muy complacidos con la respuesta que hemos tenido, incluyendo el día de hoy. Así que muchas gracias a todos. Buen día. Nuevamente, Patricia, Kelo y Francisco, muchas gracias por sus aportes. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Chao, chao.